y rendimos honor también a nuestros maestros, ¿no? Bueno, para eso hoy está con nosotros Adrián Barón. Sí. Adrián Barón, y queríamos conversar con él respecto de lo que es la educación no formal, ¿no? El otro aspecto de la educación que también es muy sacrificada y que requiere de muchísimo compromiso. Como él hay muchos docentes, ¿no? Pero vamos a conversar con él. ¿Cómo estás, Adrián? Hola, Adrián, buen día. Bienvenido. Buen día. Nos Gracias. contabas, desarrollás tus tareas en varios espacios diferentes, nos decías algunos rentados y otros que lo haces por vocación, con una Por intención vocación, de claro. de Sí. servicio. Sí, bueno, habría que pensar que generalmente nosotros cuando hablamos de educación reducimos el concepto de educación a escolaridad. Claro. En realidad lo educativo excede lo escolar. Totalmente. ¿sí? Exacto. Pensemos, por ejemplo, en la formación de deportistas en la provincia o en el país. Nosotros tenemos miles de deportistas y se forman como deportistas fuera del circuito escolar porque Claro. no hay escuelas de deporte. O el campo artístico, ¿no? Tucumán, por ejemplo, tiene la Facultad de Arte, tiene el conservatorio, la Escuela de Música de la Universidad, pero aún así hay muchos artistas en la provincia que se forman en talleres, en grupos, Totalmente. ¿sí? Tanto Sí. músicos como teatros, como artistas de teatro. Entonces hay un universo formativo, cognitivo fuera de la escuela muy importante y que cuando solemos hablar de educación lo solemos dejar De lado, claro, sí. claro. Bueno, y por otro lado están todas las propuestas educativas que hacen las organizaciones sociales, que trabajan en barrios, que trabajan en lugares donde la escuela llega, pero no alcanza a cubrir todas las necesidades o las problemáticas que sí cubren las organizaciones sociales o el propio Ministerio de Desarrollo Social. Con sus Totalmente. proyectos, cada vez que el Ministerio de Desarrollo Social piensa una política que utiliza el dispositivo taller en los territorios, está pensando en una propuesta educativa. Claro. ¿sí? Porque el dispositivo taller es un dispositivo educativo. Claro. Entonces, todo eso es educación. Y funciona cotidianamente en muchos lugares, resuelven muchas problemáticas que también se manifiestan en la escuela, Exacto. pero que la escuela las entiende como no escolares. ¿Y en ¿no? qué cambia el rol del docente en cada uno de estos contextos, ¿no? Hablando de la escolarización, hablando de lo que es educación no formal y de cómo llega la educación a cada uno de estos lugares. Bueno, mucho tiempo se plantearon como circuitos paralelos. Yo creo que cada vez se complementan más, sobre todo porque en las escuelas cada vez se manifiestan más las problemáticas sociales. Claro. La escuela históricamente se pensó como una suerte de cápsula ajena a todo el contexto y en realidad el contexto cada vez Está más atraviesa dentro más de la los espacios institución, escolares. digamos. Claro. Y cada vez aparece entre los docentes de las escuelas formales la idea del no saber qué hacer, no saber cómo. Esto no me lo esperaba. Claro, ¿no? nuevos desafíos, ¿no? Sí, son emergentes, culturales, sociales que aparecen en la escuela y muchas veces esas problemáticas se van poniendo en juego en los espacios de educación no formal, ¿no? Porque hay nuevas infancias, nuevas adolescencias, nuevas juventudes, nuevas problemáticas y lo educativo intenta abordar eso. Que hay una cuestión ahí que hay que pensar. Algo que es propio de lo educativo es lo prospectivo. La educación siempre va hacia otro lugar, ¿no? Si la educación no transita hacia otro lugar, no hay educación. O sea, la educación siempre parte de un lugar y va hacia otro lugar. Pensemos con nosotros en los discursos de docentes, te dicen, bueno, yo quiero un grupo más crítico, o más obediente, o más disciplinado, lo que sea. Ese más implica ir hacia otro lugar. Tránsito hacia Un otro, tránsito hacia otro lugar. sitio. La Claro. educación siempre es práctica de tránsito, ¿sí? Por lo tanto, siempre es transformadora. Lo que nosotros tenemos que discutir hacia dónde queremos ir. Ahora, hacia dónde- sí. de pronto, ya desde hace un tiempo, se viene pensando justamente lo que vos estabas manifestando. Lamentablemente creo que acá en la Argentina no, y por ahí muy de a poquito en Tucumán, que ya la educación va mucho más allá de la currícula, ¿no? De esto tan, de la institución, de esto cerrado. ¿Vos crees de que estamos aprendiendo un poco que la educación es mucho más de lo que dice el programa, del libro? ¿Vos crees que vamos aprendiendo de a poquito a que pasa por otro lado? Mira, en principio tenemos que pensar que a partir de la sanción de la Ley de Educación Nacional hay un proceso de reconversión curricular en todos los niveles del sistema Sí. educativo y hay un replanteo sobre qué se enseña, cómo se enseña Sí. y eso viene inclusive en la propia formación docente. Claro. En el caso de la formación docente hay una dinámica interesante que es evaluar los currículos cada 4 años, ¿no? Se va evaluando la práctica. Entonces sí hay una mayor relación del currículum con las realidades vividas, Claro. que además me parece que es el aporte que tiene que hacer la escuela, es ayudar a los sujetos escolarizados a comprender las realidades que viven. Claro. ¿no? La apropiación del lenguaje implica la apropiación de un recurso simbólico por excelencia para poder comprender y nombrar la realidad. Claro. ¿sí?
Ahora, uno puede hacer el proceso de alfabetización desde un lugar muy ajeno a la realidad vivida por los estudiantes o puede vincular realidad vivida con proceso de alfabetización, entendiendo que es parte de lo mismo, que esto de la lectura de la palabra mundo, como decía Freire. Claro. Entonces, cada vez más la realidad interpela a la escuela con sus realidades vividas para que la escuela ayude a la comprensión de eso, que además es el sentido de ser de la escuela, ¿sí? Exacto. Lo formativo tiene que ver con aportar o distribuir capital cultural de manera más democrática posible para que todos los sujetos puedan apropiarse del recurso simbólico que les permita comprender la realidad y proyectarse para vivir otras realidades. ¿Sí? Entonces sí me parece que cada vez hay una relación más fuerte entre escuela y realidad vivida. A la vez también uno puede ver en las escuelas unos discursos de mucha queja y de intentar mantener a la escuela ajena a las cosas, Claro. ¿no? Por ejemplo, este discurso de no politicemos la educación. Ahí hay una falacia, en principio porque la práctica educativa es política en sí misma, ¿sí? Porque discutís valores, porque discutís principios, porque discutís miradas. La práctica educativa es política en sí misma. Entonces, cuando se dice no politicemos la educación, se dice dejemos la realidad fuera. Pero los sujetos que están ahí están atravesados por esa realidad, son la realidad, ¿no? No se puede no discutir en la escuela. Y además ellos mismos la plantean muchas veces, ¿no? Sí, pero aparte no podemos negar, por ejemplo, en este país en este momento bajó enormemente el consumo de leche. Claro. ¿No? Y nosotros estamos trabajando con infancias. El consumo de leche afecta en las condiciones de educabilidad de los sujetos. Claro. Entonces Exacto. nosotros no podemos negar Nutrición. eso, porque trabajamos en condiciones, o sea, los sujetos habitan en condiciones de existencia, y esas condiciones de existencia facilitan o dificultan las condiciones de aprendizaje. Entonces nosotros no podemos pensar que la educación es ajena a esas realidades, ¿sí? No podemos negar las condiciones de origen de los sujetos, porque cuando nosotros hablamos del proceso de alfabetización que inicia en la escuela, pensamos que hay puntos de partida muy diferentes. Es muy distinto para un niño o una niña que en su casa conoce libros porque hay bibliotecas, que alguien les lee cuentos, le narra historias, que va al teatro, Claro, que ve cine, con alguien que vive en un lugar donde no hay libros, donde no tiene vínculo con la cultura escrita, donde nadie le narra historias, nadie le cuenta cosas, donde no va al teatro. Totalmente. Hay punto de partida diferente. Totalmente, claro. Si la escuela no reconoce esos puntos de partida, está negando la realidad y las condiciones de existencia en la que Bueno, funciona. eso te iba a preguntar, ¿se acomoda el sistema educativo actual a estas nuevas realidades que están planteando los mismos contextos? Nosotros a principio de año, ¿te acordás? Hacíamos una entrevista con un docente de la zona del Mercofrut, en donde la situación de la droga es complicada también para los mismos alumnos. Y él hablaba de que el Ministerio de Educación llega a ser como un elefante burocrático, en donde aplicar estas nuevas técnicas es complicado. Sí, yo creo que hay escuelas en plural, Depende del lugar. ¿sí? Depende de mucho, y hay docentes también en plural, Claro. ¿sí? No se podría generalizar. Sí creo que hay una cuestión de lectura ahí con esto que decimos. Hay un concepto que es el de trayectorias escolares, que es interesante porque es pensar los procesos, pero se queda corto, porque nosotros tenemos que pensar trayectorias educativas, porque lo educativo comienza antes de la escuela. O sea, Claro. nosotros empezamos a formarnos, a humanizarnos, a socializarnos mucho antes de ingresar a la escuela. Entonces tenemos que poder atender esos procesos, esas trayectorias educativas previas a la escuela, ¿sí? Y a partir de ahí poder pensar esto que te decía de las condiciones de educabilidad, y entonces podemos, desde ese lugar tendríamos que repensar las políticas públicas, entender que lo educativo no se reduce a políticas educativas, porque las condiciones de educabilidad tienen que ver con condiciones económicas, culturales, sociales. Entonces generar condiciones de educabilidad implica políticas públicas mucho más integrales. Vos que estás dentro y fuera, digamos, del sistema, por decirlo de alguna manera, ¿vos crees que hoy por hoy, como están configuradas las instituciones educativas, son obsoletas? No, creo que hay un ataque hacia la escuela pública. Creo que la escuela pública tiene que transformarse, y está bien que se debata porque la escuela, porque todo lo público se tiene que debatir. Pero sí creo que hay un ataque muy fuerte hacia la educación pública, y creo que nosotros tenemos que considerar que el sistema de educación pública argentino es ¿Pero una de las... ¿Por qué ataques, decís vos? ¿En qué sentido? Porque se plantea, digamos, un propio ministro dijo que la escuela es una fábrica de chorizo, ¿sí? Claro. El ministro Burgess dijo que la escuela pública hoy es una fábrica de chorizos, ¿no? Una metáfora bastante, bastante compleja, desagradable, digamos, claro. ¿sí? El exministro, ya El Burrich, exministro, claro, sí. Entonces, sí creo que la escuela tiene dificultades y que tiene que poder pensarse y transformarse a sí misma, pero la escuela sigue generando cosas que otras instituciones no las pueden generar. Claro. Freire decía, la escuela no puede todo, pero puede algo.
A nosotros nos interesa ese algo, ¿qué se puede? Si nosotros pensamos qué puede la escuela, qué ese algo puede, y hay muchas cosas que nosotros podemos rescatar y reivindicar, porque la escuela todavía puede muchas cosas. Creo que puede más. Si nosotros podemos repensarla a la escuela y transformarla, y si podemos pensar además ir modificando políticas públicas en relación a las condiciones de trabajo, al financiamiento, ¿sí? Ahora hay un recorte fuerte hacia la educación, entonces ahí la escuela va a poder menos, ¿no? Pero sigue pudiendo, ¿no? Y la situación, digo, de las condiciones laborales de los docentes, atenta también contra esto de que, bueno, por ahí queda obsoleta la educación pública. Sí, por supuesto. ¿No? También hay un discurso muy fuerte hacia la vocación. Yo creo que la vocación es importante, pero cuando se enfatiza mucho lo vocacional, creo que lo que se hace es correr del lugar que los docentes somos trabajadores. Por supuesto, claro. Entonces, por supuesto que lo vocacional es importante, que es importante sentir que uno está haciendo lo que eligió hacer, pero somos trabajadores y trabajadoras, por supuesto, claro, y que las condiciones laborales inciden en nuestra práctica. Claro, totalmente. ¿Sí? Directamente. Entonces, sí hay, creo, a veces una recarga muy fuerte hacia el lugar del docente para resolver problemáticas que exceden, porque las problemáticas que se manifiestan en la escuela no tienen origen en la escuela generalmente, ¿no? Claro. Tienen origen... Hay cosas que sí tienen que ver con el ordenamiento de la escuela, con los modos en que la escuela funciona, pero hay cosas que exceden a la escuela, o sea, que son problemáticas que vienen de afuera de la escuela y que se manifiestan en la escuela. ¿Sí? Y sin embargo, se plantea que los docentes muchas veces en soledad resuelvan esas problemáticas que en realidad no las puede resolver nadie. ¿Sí? Entonces, sí hay una sobreexigencia hacia la escuela. Entonces, desde este lugar de sobreexigencia, de exigencia desmesurada, sí se puede pensar que la escuela no funciona, pero porque estamos exigiéndole demasiado. ¿No? Entonces tenemos que pensar qué le exigimos a la escuela y en qué condiciones le estamos exigiendo a la escuela. ¿Por qué elegiste ser docente? Bueno, yo en realidad elegí ser docente antes de hacer la carrera docente, porque yo mi otro oficio es el teatro, hago teatro popular. Y trabajé mucho tiempo en barrios, en cárceles, en asentamientos, enseñando teatro, formando grupos de teatro. Y a medida que iba avanzando con esos procesos, entendía que las realidades cada vez se volvían más complejas y que yo ya no podía responder a la complejidad de eso. Solo con eso. Entonces, que necesitaba algo más sistemático, un campo de formación más fuerte, y ahí decidí estudiar pedagogía, pero ya después de esas prácticas educativas desde lo artístico. Y que le sumaron un montón, seguro. Que le sumaron mucho, ¿no? sí. Que eso también creo que lo pude hacer porque tenemos universidad pública, que creo que también es algo que hay que no dejar de decir siempre, porque en otro contexto no lo podría haber hecho, ¿no? Porque yo hice mi carrera trabajando, siendo padre, y es posible no solo por el esfuerzo individual, como se cree, sino porque el esfuerzo individual se puede hacer en un contexto que lo posibilita. Totalmente. Y ese contexto es la universidad pública, ¿sí? Entonces, creo que nosotros tenemos que tener claro eso también. Gracias, Adrián, un placer. Muchas gracias por la charla. Excelente, ¿no? Bueno, una de las anécdotas y del trabajo. Pasando testimonios hoy durante todo